¿Qué tal, Panamá? 8 de la mañana, 6 minutos, y por supuesto nos encontramos en Yo Me Informo PMA, hoy respondiendo a sus preguntas relacionadas a el tema nacional que en estos momentos atañe nuestra atención, el COVID-19. ¿Cómo estás, Araceli? Muy bien, Betseray, buenos días Panamá, sean todos bienvenidos a Yo Me Informo PMA. Le reiteramos a los amigos televidentes que pueden hacer sus preguntas desde casa utilizando el hashtag o etiqueta Yo Me Informo PMA. Hoy tenemos invitado de lujo, pero por cierto, más adelante vamos a presentar. Así es, Araceli, y mientras le recordamos a las personas quedarse en casa, vamos a hacer un repaso del comunicado número 50 emanado por parte de la Fuerza Tarea Conjunta. El comunicado número 50 indica que Panamá es el tercer país de la región que más pruebas hace. Luego de Canadá y Chile, Panamá es el país que hace la mayor cantidad de pruebas por millón de habitantes en toda la región. Esta práctica ha permitido la detección temprana de contagiados y hace evitar que los casos evolucionen y finalicen en decesos. Como nación, la tasa de mortalidad es de 2.6%, menos de la mitad de la tasa mundial, que es de 5.9%. El Ministerio de Salud y los asesores de control de COVID sostuvieron un encuentro con la OPS liderado por la directora Clarissa Etnien, para compartir las experiencias en el manejo de la pandemia en países como Argentina, España y México. La ministra Rosario Turner dijo que fue un encuentro útil, tomando en cuenta que el abordaje e investigación del virus todavía está en estudio, por lo que el intercambio de experiencias es vital. Para el día de hoy se habilitarán las líneas 523-6846 y 523-6813 en el Instituto de Salud Mental, que funcionará de 7 de la mañana a 5 de la tarde para atender a quienes requieran apoyo en torno al COVID-19. El comunicado también incluye el reporte del Seguro Social. El director del Seguro Social, Enrique Lao Cortés, destacó que el 14 de abril han registrado 67 pacientes han ingresado 67 pacientes a la unidad de cuidados intensivos, 54 hombres y 13 mujeres. Lao Cortés señaló que los factores de riesgo más comunes entre los pacientes que ingresan a la UCI son mayores de 60 años, hipertensos, diabéticos, insuficiencia renal, enfermedades cardiovasculares, epilepsia y cáncer. De igual manera, indicó que esos son los mismos factores de riesgo que prevalecen entre los que han fallecido. En cuanto a la violación de la cuarentena, el Ministerio de Salud, también el Ministerio de Seguridad, Juan Pino, informó que en las últimas 24 horas se habían registrado unas 670 personas retenidas, 502 hombres y 118 mujeres y 50 menores de edad en Panamá Metro, Panamá Oeste, Chiriquí, Bocas del Toro, Colón, San Miguelito, Coclé y las comarcas. El SENAN decomisó 1.076 paquetes de droga en Gunayala, Araceli. Así es, continuamos con más de este comunicado número 50 y precisamente atendiendo protocolos de bioseguridad se realiza la desinfección de hospitales, también de albergues, de pacientes sospechosos y confirmados, puntos de entrada al país, fronteras, instalaciones de la fuerza pública, flota vehicular, puestos migratorios de La Peñita y Laja Blanca en Darién, así como los penales La Joya, Nueva Esperanza y el Centro Femenino de Colón, el Centro de Menores Basilio Lacas, Tinajitas y también el Renacer. En cuanto al tema de Panamá Solidario, una pregunta que recurrentemente nos hacen los amigos televidentes, la ministra de Desarrollo Social, Marcova Concepción, vocera de este plan, detalló que hasta el lunes 13 de abril se han entregado 316.692 bolsas de alimentos y 163.692 bonos solidarios para un total de 480.366 ayudas entregadas en todo el territorio nacional. En cuanto al informe epidemiológico, Panamá está homologando con otros países el sistema de reporte de casos recuperados. Se informa que se registran también 1.809 recuperados clínicamente y 72 epidemiológicamente. Más de este comunicado nos informa que existen 102 casos nuevos para un total acumulado de 3.574. En aislamiento domiciliario, 300
3.101 personas y 702 se encuentran en hoteles, mientras que hospitalizados en sala 230 pacientes y 106 en la unidad de cuidados intensivos. A la fecha, lamentablemente, se registran 95 fallecidos. El Ministerio de Salud también monitorea la situación en todas las regiones y por eso reforzará con insumos y equipos el distrito de Arraiján y también la provincia de Darién. Copa Airlines donó 10 camas y un ventilador, equipo que será distribuido en los centros hospitalarios del país. El MINSA también reporta a la fecha 1.318 casos de dengue y tras la llegada de la temporada lluviosa se pide a la población mantener limpio su entorno para evitar la propagación del mosquito Aedes aegypti. Recuerde también que toda la información oficial referente al COVID-19 en Panamá y también las acciones que emprende el gobierno nacional se comunican a través de las cuentas oficiales del MINSA, minsa.gov.pa y yominformo.org. También está disponible el centro de atención de llamadas 169 y el número de WhatsApp 6997-2539. Continuamos también con este resumen entonces que daban las autoridades en el día de ayer con respecto a ese informe epidemiológico y precisamente en estos momentos se va a proyectar en pantalla para conocer cuáles son esos aspectos considerados por las autoridades, en este caso del Ministerio de Salud, para ser tomados en cuenta. En pantalla podemos apreciarlo. La distribución por provincia. En Bocas del Toro tenemos 4 casos. También en el área de la provincia de Chiriquí, 73 casos. En la comarca Nave Buglé, 2 casos. En Veraguas, 152 casos. En la provincia de Los Santos, 3 casos. Coquelgue, 53. Herrera, 12. Colón, 85. Panamá Oeste, considerados los que permanentemente son el número más altos en las detenciones por incumplir la cuarentena, 748. En Panamá, 2.320 casos. En la provincia de Darién, 104. Y en Gunayala, 18 casos. Esa es la distribución por provincia, pero ahora vamos a ver entonces el total de pruebas realizadas hasta el momento. 16.053 pruebas realizadas, de las cuales 486 son pruebas nuevas, casos confirmados 3.574, un total de recuperados de 72 personas, nuevos casos en el día de ayer 104 y el reporte de fallecidos, como lo mencionamos anteriormente, 95 personas es el reporte. Betseray. Así es, y vamos a mostrarle algunas líneas telefónicas que han sido habilitadas para efectos de contactar a nuestras autoridades. Se han habilitado estos números telefónicos específicamente para atender las consultas sobre panameños y residentes en Panamá que se encuentren en el exterior. Más 507, si está llamando desde el extranjero, 504-8814, 6708-6740, 6999-2101, 6991-992129. El último número lo corregimos, 6999-2129. Estos son los números para llamadas y también para efectos de WhatsApp. Tenemos nuestro invitado hablando de extranjeros, hablando de panameños que están en el extranjero específicamente. Nos encontramos en conexión directa con Federico Alfaro Boyd, él es el vicecanciller de la República. Bienvenido a Yo Me Informo PMA. Betseray, saludos. Oiga, anoche el presidente Cortizo publicaba en su cuenta de Twitter un tuit que indicaba que cumplimos con la seguridad y ayuda humanitaria a los cruceros Sandam y Rotterdam, y también anunciaba que los pilotos panameños Rainero Salas y Juan Feliu, equipo del MINSA y Senafron, arriesgaron su vida en esta operación y cumplieron con la cuarentena y dieron negativo para el COVID-19. Buenas noticias, y también Cancillería tuvo algo que ver en este asunto. Bueno, primero de todo, excelentes noticias de que en efecto los 2 pilotos panameños que heroicamente pues asumieron la titánica labor de, en medio de una pandemia global y de los riesgos y consecuencias que eso pudiese causar para su salud personal y la de sus familiares, tomaron la decisión de país de poder abordar los cruceros, el Sandam y el Rotterdam, de manera que pudieran cruzar de forma correcta, siguiendo los protocolos de seguridad por el Canal de Panamá. Y me alegro que el día de ayer, pues ya tanto el comandante Rainiero como el comandante Salas dieron negativos por el COVID. Pero más allá de la buena noticia sobre la salud de los 2 pilotos del canal,
también es importante destacar que en medio de una pandemia, Panamá sigue jugando un rol importante para combatir esta pandemia a nivel nacional, a nivel regional y a nivel mundial. El cruce de estos dos cruceros por el Canal de Panamá era importante porque acortaba en distancia los tiempos que permitirían a esos dos barcos llegar a puerto de manera segura para poder brindarle atención médica a los pasajeros que se encontraban infectados y en algunos casos a aquellos pasajeros que se encontraban de forma crítica. Y eso es lo que Panamá hace. Panamá pone al servicio del mundo y al servicio de la región todo su conocimiento, toda su experiencia y toda su capacidad en materia logística, en materia portuaria y en este caso en el Canal de Panamá para poder ayudar al resto del mundo. Vicecanciller, hemos sido reconocidos como país. Hace algunos días veíamos el reconocimiento por parte de la ONU que indicaba que Panamá había tomado protocolos correctos en el combate contra el COVID-19. Pero también la OMS, en estos días escuchábamos declaraciones de directivos en el que incluían a Panamá como parte de esos países que se han unido para mantener la cadena de suministros desde el punto de vista humanitario. Sí, así es. Yo te diría que lo podemos dividir en dos temas. Uno, el reconocimiento internacional o el reconocimiento de la comunidad internacional sobre los protocolos de seguridad que Panamá ha adoptado y lo ha hecho desde forma temprana. El presidente ha dicho que desde el 2 de febrero se activaron tanto el Centro de Operaciones de Emergencia como los protocolos necesarios para combatir a la pandemia, liderizado por el Ministerio de Salud en coordinación con la OMS y la OEPS. Pero también es importante destacar que Panamá, como centro regional, como hub logístico, como hub aéreo, como hub portuario, también le da al resto del mundo ese conocimiento y esas capacidades técnicas que le han permitido ahora ser parte de unos 6 países que están contribuyendo a la cadena de suministros de las Naciones Unidas y de la Organización Mundial de Salud y además de la Cruz Roja para poder suministrar al resto del mundo aproximadamente 30% de los insumos mundiales necesarios para combatir esa pandemia. Entonces, Panamá en la región sigue fortaleciéndose, sigue siendo un líder como hub humanitario y como hub logístico, y para eso le traemos beneficios no solo a nuestros pueblos, sino a la región y al mundo. Así es, vicecanciller, buenos días, gracias por acompañarnos aquí a través de Yo Me Informo PMA. Un punto muy importante y que por supuesto Panamá dio la buena noticia a nivel internacional fue, como usted mencionaba, con el cruce también de estos cruceros. Salimos en CNN y en otros medios internacionales dando fe que los panameños somos solidarios y también humanitarios en cuanto a temas de esta clase se refiere. También vamos a utilizar en estos momentos el hashtag Yo Me Informo PMA para responder esas preguntas o dudas de nuestros amigos televidentes. Ahora vamos con estas preguntas que nos han llegado utilizando esta etiqueta. La Cancillería ha realizado acercamientos con otros países para coordinar su cooperación. Preguntas que nos llegan utilizando el hashtag o etiqueta Yo Me Informo PMA. Eso es una buena pregunta, Araceli, perdón, es una buena pregunta. Mira, yo te diría que la Cancillería ha jugado un rol fundamental en la coordinación de la cooperación internacional, no solamente con los países extranjeros, sino con las organizaciones extranjeras que siempre están dispuestas a ayudar a los países de la región. Nosotros hemos coordinado con distintos países insumos que han sido donados al gobierno panameño, al Ministerio de Salud, a la Caja del Seguro Social, llámese mascarillas, guantes, termómetros, cámaras infrarrojas y demás, pero también es importante destacar el rol de la Cancillería, que ha podido coordinar la cooperación de conocimiento de otros países y de buenas prácticas, en el caso de China, en el caso de Singapur, que fueron países que estaban en primera línea en la batalla contra el COVID desde el comienzo, desde finales de diciembre y enero, y hemos podido coordinar con especialistas de esos países y especialistas del MINSA las buenas prácticas y también los errores aprendidos para así no poder cometerlos nosotros. Así que yo te diría que en materia de cooperación, tanto la Cancillería como el Gobierno Nacional ha sido muy efectivo en asegurar que contemos con esa cooperación de los países y las organizaciones internacionales para poder combatir de forma eficiente esta pandemia.
Es importante tener estos enlaces con los demás países para dar una atención oportuna. Vicecanciller, otra pregunta que nos hacíamos era si ustedes ya tienen un estimado de personas que han hecho su reporte o han acudido a la Cancillería General de la República para tener una atención en materia internacional, panameños que están con presencia en otros países y que tienen la intención de volver a casa. Bueno, Araceli, eso es una pregunta importante desde inclusive antes de que Panamá tomara como tú sabes, Panamá, por motivos de salud, el Ministerio de Salud, luego el decreto 507 que declara un toque de queda general, el Ministerio de Salud, a recomendación de la mesa de especialistas, decidió cerrar el ingreso de pasajeros hacia Panamá, fueran panameños o fueran extranjeros, porque era importante asegurar que tuvieran la capacidad de brindar la atención a los panameños que estaban en Panamá. Y en ese sentido, hubieron en efecto algunos panameños que se quedaron varados en el extranjero. Nosotros mantenemos contacto por medio de nuestras embajadas con algunos de esos panameños que se nos han acercado, de manera que nosotros podamos tener sus datos de contacto, asegurar que están en buenas condiciones médicas, en buenas condiciones de salud, brindar alguna atención en caso de que fuese necesario, y en caso de que el Ministerio de Salud decida suspender esa restricción de entrada al país de pasajeros, pues poder tratar de coordinar con países extranjeros algunos vuelos humanitarios. Se han estado coordinando, es importante mencionar, se han estado coordinando vuelos humanitarios. Esos vuelos humanitarios han sido coordinados por los gobiernos extranjeros que mantienen nacionales dentro de la República de Panamá, de manera que esos nacionales puedan salir de Panamá a sus diferentes países, y tanto la Cancillería como Aeronáutica Civil, Tocumen, Migración, entre otras entidades del gobierno, han de una forma coayudado a la logística de que esos vuelos humanitarios que sacan extranjeros de Panamá se haga de manera saludable, se haga siguiendo los protocolos de seguridad y se haga de manera exitosa. En estos momentos nosotros no estamos coordinando, evidentemente, por las restricciones de salud que existen, ningún vuelo humanitario de pasajeros hacia Panamá, pero esperemos que en la medida en que el Ministerio de Salud levante esas restricciones, pues existan oportunidades de hacerlo. Vicecanciller, la gente está preguntando por los números de teléfono que anunciamos hace poco, 504-8814, y también hay algunas líneas de WhatsApp como el 6708-6740. Si un panameño residente en el exterior contacta estos números, ¿cuál es el protocolo a seguir, tomando en cuenta que las fronteras de la mayoría de los países del mundo se encuentran cerradas? Correcto, Betseray. Como tú bien has dicho, la mayoría de las fronteras de los países se encuentran cerradas. Eso evidentemente afecta la posibilidad de realizar vuelos tanto de salida como de entrada. Además, existe evidentemente un tema logístico de que las aerolíneas no están en capacidad al 100% de operación. Hay tripulaciones que no quieren estar volando por el riesgo de contraer el COVID. El propósito de estas líneas más que nada es mantener una información, una base de datos de las personas que se encuentran en el extranjero, de asegurar que podamos contar con sus números de teléfono, de que los podamos contactar en caso de alguna emergencia, de que ellos se comuniquen con nosotros para asegurar que ellos están en buen estado de salud o cuál es su situación. Y en caso de que se levante alguna medida y exista la posibilidad de coordinar junto con otros países algún tipo de vuelo humanitario de regreso a Panamá, pues podernos nosotros poner en contacto con esos panameños que así lo deseen regresar. Recuerda que hay panameños que están en el extranjero que han decidido mantenerse en el extranjero porque ellos, el análisis que han hecho es que el riesgo de viajar en estos momentos, tanto en aeropuerto como avión, es más alto de contraer, o la posibilidad de contraer el virus es más alto haciendo esta travesía que quedándose en casa debidamente resguardado, ¿no? Interesante sus palabras, vicecanciller. ¿Ustedes tendrán una base de datos de panameños contagiados en otros países? Bueno, tenemos algunos reportes. Esos reportes de algunos panameños que están contagiados en otros países nos llegan en la medida en que esos panameños se pongan en contacto con nosotros y nos indiquen que han sido contagiados por el COVID y dependiendo del país en que se encuentran, pero lo importante es que todos esos panameños que se encuentran en el extranjero están siguiendo debidamente los protocolos de salud y de seguridad que impone cada uno de esos países, y las atenciones médicas en torno a esta pandemia son llevadas a cabo y son dadas por cada uno de los países donde se encuentran esos panameños en el extranjero, al igual que si fuese
en vía contraria, es decir, si existiese un extranjero en Panamá que contrajera este virus, pues la República de Panamá, el Ministerio de Salud y las demás autoridades de salud le brindan la asistencia, le hacen las pruebas y demás, ¿no? Panamá en los últimos años ha sido considerado, bueno, por muchos años ha sido considerado como el hub de las Américas, o esa es la visión que tenemos como país. Hub para los vuelos, hub desde distintos puntos de vista, incluso para el turismo. Pero en esta ocasión nos hemos concentrado o nos están viendo como el hub humanitario. De hecho, hace algunos días veíamos imágenes de estos hangares llenos de provisiones para países que más lo necesitan. Háblenos de ese rol de Panamá como hub humanitario. Bueno, el rol de Panamá como hub o como puente del mundo ha sido histórico. Panamá siempre ha puesto a disposición del mundo nuestra capacidad técnica, nuestra posición geográfica y nuestra infraestructura en diferentes momentos de la vida. Eso ha coayudado, por ejemplo, de que el Canal de Panamá pase aproximadamente el 6% de la carga mundial, de que el Hub de las Américas existan 87 vuelos internacionales directos. El Canal de Panamá tiene la capacidad de llegar a 1.700 puertos, a más de 144 rutas marítimas. Entonces, esa experiencia nos posiciona a nosotros en un lugar especial dentro de la región y dentro del continente para seguir, inclusive dentro de la pandemia, seguir operando con esa vocación de servicio y esa solidaridad que nos ha caracterizado históricamente y brindar servicio a todo el mundo. El Canal de Panamá sigue operando de una forma eficiente y efectiva. Y en ese sentido, pues, hemos también podido aprovechar esas enseñanzas y esas capacidades para establecer aquí en Panamá un hub humanitario. La comunidad internacional ha reconocido esa capacidad de Panamá, esa vocación, esa nobleza, esa solidaridad, pero también esa capacidad técnica que nosotros tenemos y ese conocimiento, y ha decidido que el hub humanitario, que es uno de los pocos en el mundo, el único en América, que ese hub humanitario que se encuentra hoy en día en Panamá Pacífico, va a ser vital para poder brindar atención e insumos al resto de la región en el combate contra la pandemia. El director de la Organización Mundial de Salud recientemente hizo declaraciones donde establecía cuáles eran los países en Asia, en África, en el Medio Oriente, en Europa y en América, únicamente Panamá. Y eso nos debe llenar a nosotros como panameños de orgullo, de que a pesar de esta pandemia y estos tiempos difíciles para los panameños se engrandecen. Los panameños siguen haciendo y siguen aportando a la humanidad y a la capacidad nuestra de poder brindar atención de una forma eficiente y eficaz, no solo a la región, sino al mundo. De hecho, como usted lo menciona, nos llena, por supuesto, de orgullo que Panamá pueda, pues, apoyar a otras naciones como hub humanitario. Más preguntas utilizando el hashtag o etiqueta Yo Me Informo PNA. Y nos preguntan lo siguiente: ¿qué está haciendo Panamá para combatir la propagación del virus en comparación con otros países de la región, vicecanciller? Bueno, eso es una muy buena pregunta. Nosotros hemos sido destacados y reconocidos a nivel mundial por las medidas que desde temprano nosotros tomamos. Nosotros entramos en una cuarentena casi absoluta de una forma bastante casi inmediata, cancelamos las escuelas casi inmediatamente, pero una de las cosas importantes que ha hecho Panamá es la masificación de pruebas. En la región, en comparación per cápita, Panamá es uno de los países que más pruebas ha realizado, incluyendo a países grandes como Estados Unidos. En la región los líderes en masificación de pruebas son Panamá, Chile y probablemente Canadá. Eso nos da a nosotros la oportunidad de poder contar con la suficiente información y la suficiente data para de una forma científica poder tomar decisiones que impacten la capacidad de propagación del virus. Y eso es lo que Panamá está haciendo en estos momentos. Panamá es líder en la región en cuanto a las medidas tomadas. Nosotros, como les mencioné anteriormente, de una forma casi que inmediata tomamos acciones para mitigar la movilización. Hemos dividido la posibilidad de movilización, inclusive por sexo. Fuimos los primeros países que decidieron los días en que salían los hombres y los días en que salían las mujeres. Esa decisión ha sido replicada ya por otros países porque han visto cuál ha sido la importancia y la efectividad de esas medidas. Lo hemos visto en Perú, lo hemos visto en Colombia, lo estamos viendo en otros países, pero sobre todo yo te diría que además de
decisiones tempranas y atinadas del Ministerio de Salud, de la ministra Turner y de todo su equipo, la masificación de pruebas ha sido clave, porque si hemos visto y hemos aprendido de otros países que han podido mitigar un poco el impacto, como lo ha hecho Corea del Sur, por ejemplo, eso es un punto clave y eso es en lo que Panamá se ha enfocado. Digamos que Panamá pareciera que está marcando la tendencia para otros países de qué medidas deben adoptar para evitar la propagación del COVID-19. Y hace algunos minutos hablábamos de Panamá como hub humanitario. Hay países que están siendo beneficiados con este hub. Para que nos hable un poco de ese tema, ¿cuáles son los países que están siendo beneficiados con el hub humanitario y cuáles son los insumos que más se están requiriendo en estos momentos? Bueno, los insumos que más se están requiriendo, entendamos que el hub humanitario, desde un punto de vista logístico, es coordinado por algunas organizaciones internacionales, como son las Naciones Unidas, la Organización Mundial de Salud, el Programa Mundial de Alimentos y la Cruz Roja. Esos países, pues, dependiendo, esas organizaciones, dependiendo de las necesidades que reciben de cada país, van entonces comprando a diferentes proveedores, lo almacenan en Panamá y lo distribuyen. Yo te pudiera decir que la logística desde Panamá que ha ayudado a la región son países como Honduras, Guatemala, Nicaragua, El Salvador, Costa Rica, República Dominicana, Paraguay, Uruguay, Barbados, Bahamas, Dominica, y recientemente lo hemos visto en Ecuador, que lamentablemente es un pueblo hermano que ha estado sufriendo bastante últimamente, ha sido afectado por esta pandemia, y pues nosotros hemos puesto al servicio de esos países, y en los últimos recientes casos que vimos las tomas en los noticieros, al servicio del Ecuador. ¿Cuáles tipos de insumos van a depender? Pero evidentemente protección para los enfermeros, temas de guantes, mascarillas, ventiladores, insumos médicos, medicamentos. Y nosotros aquí tenemos la capacidad de mantener también insumos en cuartos fríos, de manera que esos insumos se puedan mantener refrigerados. Entonces yo te diría que Panamá, en efecto, ha sido líder en el tema de la logística, de coordinar y de aportar esa logística en el hub humanitario, y así lo han reconocido las instituciones internacionales, y nosotros no solo nos sentimos orgullosos de hacerlo, sino que lo seguiremos haciendo, porque esa es la vocación de servicio que tiene el pueblo panameño. Así es, continuamos con más de Yo Me Informo PMA y por supuesto el vicecanciller aclarando todas esas dudas que tenemos en casa cada uno de los panameños. Pero más preguntas que nos han llegado a nuestra mesa de redacción es cómo pueden hacer los extranjeros que se encuentran en nuestro país, pero que tienen la intención de comunicarse con sus respectivos países o embajadas. ¿Cuál es el protocolo que se está siguiendo en estos casos? Eso es una pregunta importante. Cada extranjero debería ya comunicarse con su embajada y su consulado o su consulado acreditado en la República de Panamá. Estas embajadas acreditadas en Panamá mantienen unos registros de cuáles son los extranjeros que se encuentran en la República de Panamá, asegurar que tengan un número de contacto, asegurar de que estén en buen estado de salud, y muchos de estos países extranjeros han estado organizando vuelos humanitarios de manera que puedan buscar a extranjeros que se encuentran en Panamá y repatriarlos a cada uno de sus países. Para mí, en mi opinión, lo más importante es que se pongan en contacto con cada una de sus embajadas, les den un número de teléfono donde puedan ser contactados y le manifiesten, primero, cuál es su estado de salud, 2, en qué dirección se están hospedando, y 3, si existe para ellos la necesidad de ser repatriados a su suelo natal. ¿Algunos pueden ser considerados para estos vuelos humanitarios o tienen que esperar a que definitivamente se abran las fronteras? Eso va a depender de cada país, de cuál es la capacidad logística de cada país de organizar un vuelo humanitario, pero sí, ya se han dado aproximadamente más de 30, si no me equivoco, vuelos humanitarios desde Europa, sobre todo Lufthansa, Air France, KLM, entre otros, han logrado organizar vuelos humanitarios que vienen hacia Panamá. Evidentemente esos vuelos, por las restricciones de salud que existen, vienen vacíos, vienen exclusivamente con la tripulación del avión o de la aerolínea, y aquí en Panamá pues se abastecen de combustible, se abastecen de la comida necesaria para realizar el vuelo, y entonces abordan a los pasajeros extranjeros que son previamente censados y organizados por cada una de las embajadas acreditadas en la República de Panamá. Vicecanciller, nos están preguntando sobre la situación de estudiantes panameños en el extranjero. ¿Qué deben hacer los familiares de esto, o ellos deberían llamar a los números, enviar algún WhatsApp, o cuál es el protocolo a seguir en estos momentos?
Bueno, muchos de esos estudiantes se mantienen o se deberían de mantener en contacto, en primero los que son becarios con el IFARU. El IFARU ha estado haciendo declaraciones importantes recientemente esta mañana diciendo que esas becas iban a continuar siendo pagadas. Están organizando los medios electrónicos mediante los cuales pueden pagar esas becas. Entonces yo les diría que se mantengan en comunicación con el IFARU en caso de ser becados, en caso de que no son becados, mantener contacto con nuestras embajadas y nuestros consulados en cada uno de esos países, de manera que nosotros podamos tener sus datos de contacto y así pues monitorear cuál es la situación, sobre todo la situación de salud de cada uno de esos estudiantes. Por el momento mi recomendación es que cada uno de esos estudiantes o cada una de esas personas que están en el extranjero sigan las recomendaciones de salud de cada uno de esos países, sigan las recomendaciones de restricciones de movilidad, probablemente existan cuarentenas en la mayoría de estos países, se mantengan en sus casas, sigan esas recomendaciones porque lo más importante es la salud de cada uno de ellos en estos momentos. Importante también es conocer ese mensaje que usted como vicecanciller le envía a los familiares de estas personas que se encuentran fuera del país. Obviamente existe desesperación porque quieren que sus familiares regresen a casa, pero obviamente también con el tema de la pandemia esto no puede suceder en algunos casos. Ese mensaje que usted como vicecanciller le envía a los panameños, no solo los que residen en el país, sino los que tienen también familiares en el exterior. Bueno, el primer mensaje que yo les diría es que no están solos, que nosotros en Cancillería entendemos esa frustración, entendemos la necesidad y ese sentimiento de querer reencontrarse con sus seres queridos, y yo soy una persona optimista. Yo estoy seguro que una vez pase por lo menos lo peor de esta pandemia y empiecen los países a abrir sus fronteras, empiecen los vuelos a operar, Panamá levante algunas restricciones, yo estoy seguro que en ese futuro podremos lograr y podremos ver a muchas familias reencontrarse con sus estudiantes. En este momento, mi recomendación es que se mantengan saludables, que sigan las instrucciones de salud de cada una de las autoridades de salud de sus países y que se mantengan en contacto con nuestras embajadas y nuestros consulados. Lamentablemente, la realidad es que en el día de hoy el Ministerio de Salud mantiene una restricción de ingreso de pasajeros a Panamá que vienen del extranjero, y entonces en esa medida no es posible coordinar la repatriación de esas personas que quisieran regresar a Panamá, pero en la medida en que esas restricciones se vayan levantando, y ese levantamiento de restricciones también va a depender de nosotros aquí en Panamá, de que sigamos las recomendaciones del Ministerio de Salud y que todos ayudemos a evitar la propagación del virus de manera que baje la curva, como dicen los especialistas, y entonces pudiéramos ver opciones. Por el momento dado, lamentablemente yo entiendo la frustración de esos padres, la comparto, además porque soy padre de 2 niñas, y yo estoy seguro que juntos venceremos esta pandemia y que prontamente podrán reencontrarse con esos seres queridos. La recomendación también en estos casos, armarse de paciencia, y a los extranjeros residentes en el país comunicarse con sus respectivas embajadas o consulados. Muchas gracias, vicecanciller Federico Alfaro Boy, por cada uno de estos aportes, ampliando esos conocimientos y por supuesto orientando a la población que está un poco desesperada en este tema internacional, de aquellos panameños que están fuera de casa o extranjeros que están en nuestro país. Muchas gracias por acompañarnos, Betseray. Aracelis Betseray, muchas gracias. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Oiga, y hablando de temas diplomáticos, vamos a ver un video de el cuerpo diplomático fuera de Panamá, que ha elaborado un video justamente en estos momentos de COVID-19, en el que el país ha pedido unión, en el que el presidente ha salido cada martes a dar declaraciones al país sobre la importancia de mantenernos unidos como panameños. Vamos a ver este video. En esta difícil situación por la que estamos atravesando, la Embajada de la República de Panamá ante el Reino de Suecia desea levantar su voz y decir: ¡Viva Panamá! ¡Lo lograremos! ¡Viva Panamá! ¡Unidos venceremos! ¡Viva Panamá! ¡Juntos lo lograremos! ¡Viva Panamá! ¡Lo lograremos juntos! Desde la Embajada de Panamá en Vietnam le decimos: ¡Viva Panamá! ¡Lo lograremos! ¡Viva Panamá! ¡Lo lograremos! ¡Viva Panamá! ¡Lo lograremos! ¡Viva Panamá! ¡Lo lograremos!
Ahí está el video realmente interesante y que desde algún punto de vista también genera una nostalgia por los que están lejos de su país en tiempos de COVID-19. Araceli. Así es, yo me quedo con esas palabras. Viva Panamá, unidos lo vamos a hacer, unidos lo vamos a lograr. De momento vamos a recordarle entonces esas líneas telefónicas a las que los amigos televidentes pueden llamar en caso de tener alguna consulta para sus familiares que se encuentran fuera del país. Hemos habilitado las siguientes líneas: 507-504-8814, esto en horario de 6 de la mañana a 10 de la noche, hora de Panamá. Líneas telefónicas para atender las consultas sobre panameños y residentes en Panamá que se encuentren en el exterior. 507, esto solamente para WhatsApp, 6708-6740 o 507-6999-2101 o 507-6999-2129. Estos tres últimos números mencionados solo para mensajes por WhatsApp. Reiteramos, estas líneas han sido habilitadas para atender consultas sobre panameños residentes en Panamá que se encuentren en el exterior. Parte de todo lo que hemos hablado en el día de hoy, muy importante para que todas estas personas puedan hacer sus respectivas consultas, utilizar de manera oportuna estas líneas telefónicas y también recuerde hacer ese contacto en el extranjero si usted tiene un familiar que actualmente está en Panamá y quiere comunicarse con sus embajadas o consulados. Bueno, nos vamos a la pausa de momento y en breve regresamos con más de Yo Me Informo. Panamá es vida y color, unión de razas y biodiversidad, centro y conexión de las Américas y el mundo, donde todos son bienvenidos. Inspirados por nuestra flor nacional, hoy florece nuestra nueva imagen, identidad que nos representará en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, Panamá 2022. El momento es ahora. Ahora que las niñas y niños están en casa, elaboren un horario que ordene las actividades. Esto facilitará el desarrollo de rutinas con espacio para jugar, aprender, pintar, leer cuentos, colaborar con las tareas de la casa y compartir en familia. La organización les enseñará a ser más responsables y ayudará a los papás y mamás. La conciencia me dice que en mi casa debo estar. Panamá entero cantó, bailó, apoyó y donó durante la transmisión de Panamá Solidario, el concierto. Fue un espectáculo lleno de solidaridad, esperanza y amor a la patria. Más de 25 voces amigas con la misión de sumar fuerzas por Panamá, con la presencia de artistas internacionales y la intervención de grandes glorias de nuestro deporte. Como sorpresa de la noche, el lanzamiento de la canción No Estás Solo, interpretada por Rubén Blades y Carlos Vives. Todo esto fue posible por la voluntad de personas, empresas y artistas que donaron trabajo, recursos y talento. Panamá Solidario, el concierto, demostró que los panameños juntos podemos vencer al COVID-19 y que unidos saldremos adelante. Mucho antes del primer caso, Panamá ya libraba la guerra contra el coronavirus. ¿Cuándo empezó todo y cómo llegamos hasta las medidas actuales? En una entrega especial para Hacer TV Noticias, José María Torrijos Legazpi nos trae un recuento de las fechas más importantes de la pandemia. COVID-19, cronología del virus en Panamá. Jueves 16 de abril en el noticiero estelar de Ser TV. El próximo martes en Aduana 24/7. La misión de la Autoridad Nacional de Aduana es estar siempre vigilantes. ¿Se va a quedar aquí en Panamá? 3 días. Mira lo que me está reflejando en la pantalla. Caballero, pase a revisión acá, por favor. Amigo, te estoy diciendo que te pare. Llama una unidad de la policía, ¿cómo te va a hacer basura? Aduana 24/7, martes 21 de abril a las 8 de la noche por Ser TV. Panamá ha superado siempre las amenazas y dificultades, porque nos une el amor por nuestra nación. Frente a los retos,
Los panameños ponemos esperanza, voluntad y hermandad para luchar y vencer. Esa es nuestra grandeza. Esa fortaleza viene de nuestras raíces, de nuestra cultura, del amor que sentimos por esta hermosa tierra, por nuestras familias y por nuestra bandera. Ahora y siempre, Panamá, más fuerte que nunca. Unidos lo hacemos. Un programa donde la ciencia desafía la mente y los tubos de ensayos tu conocimiento. Un nuevo programa que te lleva el laboratorio a tu casa con Mentes Curiosas Interactivo. Todos los martes y jueves a las 10:30 de la mañana por CERTV. El Ministerio de Cultura, los artistas panameños y CERTV se unen para llevarte hasta la comodidad de tu hogar Mi Cultura en Casa. Una nueva experiencia interactiva. Conéctate con las orquestas de salsa, conjuntos típicos, teatro, rock panameño, reggae en español y películas. En directo desde el Teatro Nacional. Conéctate con toda tu familia, dispositivos móviles, radio y televisión por la señal de CERTV con Mi Cultura en Casa. Vía live streaming en redes sociales de Mi Cultura y CERTV. Hashtag Yo Me Quedo en Casa. Atención, el Ministerio de Salud informa. El Ministerio de Salud recomienda que enfrentemos las nuevas dificultades con calma, con responsabilidad, sin perder el control. Los panameños, todos, tenemos un compromiso con la prevención y con el cuidado de nosotros mismos. Sigamos las recomendaciones del Ministerio de Salud, que es la fuente oficial de información en estos casos. Unidos lo hacemos. Plan Panamá Solidario es un plan de alivio, de una lucha contra un enemigo mortal. La ayuda llegará de casa en casa a más de 1 millón de panameños que verdaderamente lo necesitan. Panamá necesita solidaridad y cooperación. Ten confianza. Si nosotros nos unimos, como nos hemos unido para otras cosas, de esta vamos a salir. Y con orgullo cantaremos, alcanzamos por fin la victoria. Ahora que las niñas y niños están en casa, realicemos juegos en familia y utilicemos el arte para fortalecer la comunicación, nuestros vínculos afectivos y estimular el desarrollo durante la primera infancia. El juego nos libera de tensiones y nos une como familia. Bailen y hagan deporte en cualquier lugar amplio del hogar o, si es posible, en el patio. Sí pienso que en este momento son los momentos que más necesitamos herramientas. Esas herramientas que hemos venido cultivando, y si no las has venido cultivando, que necesitas empezarlas a cultivar o necesitas empezarlas a realimentar, porque uno puede tener las herramientas y se nos olvida utilizarlas. Yo soy una culpable, yo se las doy a todo el mundo y a veces se me olvida utilizarlas yo misma. Entonces quizás de verdad es momento de agarrarnos de esas herramientas para poder seguir adelante y tomar decisiones que nos ayuden a sobrellevar los momentos cuando nuestro piso se abre, cuando nuestro piso ya no es sólido. No sabemos qué tan grave va a ser esta crisis, no sabemos hasta cuándo se va a abrir y generalizar, pero lo que sí sabemos es que nosotros podemos controlar lo que nosotros sentimos ante esta crisis. No te enfoques en el apretón, en lo difícil, ¿no? Enfócate en la expansión. Eso es lo que yo personalmente estoy tratando de hacer. Estoy tratando de hacer, ok, este squeeze que me está obligando a ver fuera de mi cajita me va a ayudar a expandirme. No sé expandirme exactamente cómo o a dónde, pero a expandir. Quizás la Tierra nos está diciendo desde hace rato ya, y ahora de una manera que no es con la naturaleza, sino donde más nos duele, que es con la economía. De decirnos, señores, por favor, otra vez, ¿cómo quieren que se los diga? Que es hora de unirse, que es hora de ver las cosas que realmente importan, que es hora de ver que pasar tiempo en familia es importante, que es hora de escucharse es importante, que es hora de velar por los demás, que miremos esta oportunidad
como un momento de reestructuración y de conciencia de que lo que hoy tenemos, este piso sólido, mañana no. Gracias por seguir con nosotros aquí en Yo Me Informo PMA, y en estos momentos vamos a hablar con la doctora Yadia Vergara. Ella es neuróloga pediatra para hablarnos sobre cómo lidiar con nuestros niños autistas en casa. Bienvenida, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias. Buenos días a todos. Qué bueno que estés con nosotros a esta hora de la mañana. Hay muchos padres que tal vez están lidiando con esto de la cuarentena, pero en el caso de nuestros niños que tienen condición de autismo, ¿cómo podemos lograr sobrellevar esta situación? Bueno, importante mencionar que el hecho de no poder salir a la calle como una medida preventiva frente a la rápida propagación del coronavirus en nuestro país, esto ha alterado mucho la dinámica de los hogares panameños. El reto Yo Me Quedo en Casa para frenar el avance de la pandemia generada por el COVID-19 supone un desafío aún mayor para las familias que tienen niños con diagnósticos de trastorno del espectro del autismo. A consecuencia del confinamiento y pues obviamente del cambio repentino en su rutina diaria. Es común que menores con autismo puedan experimentar un agravamiento de los síntomas o que sufran alteraciones emocionales como tristeza, irritabilidad o ansiedad. Inclusive estos pacientes pueden llegar a agredirse, que son muchas de las consultas que me han llegado estos días, ya que ellos, por no saber comunicarse o expresarse, sienten una rabia muy fuerte y se autoagreden o empiezan a agredir a su cuidador principal. Es importante mencionar para aquellos que nos ven que el autismo, según la Organización Mundial de la Salud, se estima que 1 de 160 niños padece este trastorno, es decir, que 1% de la población mundial lo padece. El autismo es una condición neurológica que afecta el comportamiento de las personas, su interacción social y sus habilidades de comunicación y aprendizaje. Los progenitores de estos niños con autismo deben afrontar ahora un nuevo desafío, y es cómo tratar a estos niños dentro del domicilio y teniendo en cuenta las alteraciones emocionales. Bueno, son consejos bastante básicos, pero sumamente importantes. Lo primero es que deben mantener una rutina. Entiendo que mantener la misma rutina que llevaban hace unos meses es imposible porque no podemos salir del domicilio. Sin embargo, mantener la rutina usuales, por ejemplo, los hábitos adquiridos previamente, como el levantarse a una hora, acostarse a la misma hora, los baños, las duchas, las comidas, es decir, una estructura de actividades que usualmente ellos ya tenían. Conservarlas, hacerlas un poco diversas y un poco más flexibles. Importante para estos niños es informarle con anticipación lo que se va a hacer, porque si ustedes no les informan a estos niños lo que van a hacer, ellos simplemente muestran una postura de negación hacia un comportamiento nuevo. Por eso es importante también combinar actividades, este sería el tercer consejo, dentro de su rutina diaria, es decir, actividades que supongan un esfuerzo y que requieran cierta concentración, como por ejemplo actividades físicas como ejercicio, saltar la soga, asimismo como ayudar a los otros miembros del hogar a hacer las actividades domésticas diarias como el barrer, lavar los platos, limpiar la mesa, recoger, etcétera, entre otros. Y la cuarta recomendación sería: establece un rato de relajación. Dentro de todas esas actividades de rutina, debemos tener actividades de relajación, sobre todo las de tipo sensoriales, es decir, por ejemplo, podemos ayudarles a montar un refugio con mantas de diferentes texturas, también enseñarle a usar nuevos materiales que le permitan la combinación de figuras, colores y texturas, como por ejemplo los cereales, ya sea arroz, avena, porque son texturas diferentes.
Y es importante mencionar ya como última recomendación, recordarles que todos aquellos niños que tengan una hoja con el diagnóstico, el Ministerio de Salud ha establecido que las personas que tienen trastorno del espectro del autismo pueden salir acompañados de sus padres, siempre y cuando tengan esta hoja de diagnóstico entre 3 y 4 de la tarde, obviamente siempre tomando las precauciones de tapabocas y si se puede inclusive guantes y el lavado de manos al regresar a casa, por supuesto. Doctora, precisamente mi pregunta iba encaminada hacia esa acción tomada por las autoridades de salud de conceder de 3 a 4 de la tarde este espacio para estas familias que tienen niños autistas. Pero en esa hora, estas personas, ¿cuál es su recomendación? ¿Qué pueden hacer? ¿Podrían caminar? ¿Cuáles son esas recomendaciones como especialista en el tema? Sí, usualmente los niños tienen un conocimiento, a pesar de que no lo demuestren, del área alrededor de su casa. Entonces, para ellos es sumamente importante, si cerca de su casa, 5 minutos de su casa, usted no tiene un parque, puede salir a caminar junto a su hijo, pero siempre con tapabocas. Si ya se van a acercar a un parque, a hacer actividades de tipo lúdicas, ejercicios, saltar o simplemente el hecho de montarse a los juegos, es importante siempre llevar alcohol gel para luego lavarnos las manos, porque así mismo como tú sales con tu niño, pueden salir también otras personas en tu comunidad a hacer exactamente lo mismo y siempre pues mantener la distancia, porque nos podemos ver en eso de que en una comunidad pueden haber 2 o 3 niños con el diagnóstico y pues evidentemente todos salen a la misma hora, porque esa es la indicación que dio el Ministerio de Salud. Yadia, todos sabemos que esta situación es atípica, nunca habíamos pasado por una cuarentena absoluta aquí en Panamá y mucho menos por una pandemia, pero quizás en estos momentos de encierro, no sé si tú me podrías dar luces sobre ese tema, es posible que niños que hasta el momento parecían ser un niño más del grupo, ¿podrían expresar algunos síntomas específicos que los padres pueden identificar en estos momentos? Sí, bueno, no sé si lastimosamente, tengo que comentarlo, pero sí, nosotros como padres el trabajo nos obliga a mantenernos muchas veces, la mayoría del tiempo fuera del hogar. Muchos de nosotros llegamos 6, 7, 8 de la noche, inclusive si vives alejado en la ciudad, porque vives muy lejos de tu trabajo. Ahora nos toca convivir 24 horas con ese niño y me ha pasado mucho porque pues a través de mis redes sociales, de los medios digitales, me consultan mucho porque los papás se dan cuenta de que su niño es diferente. Por ejemplo, es importante mencionar que desde los 18 meses de edad nosotros podemos hacer un diagnóstico de autismo basado en que el niño tiene problemas de la comunicación, es decir, se le dificulta muchas veces entender o hacerse entender, o no habla, y ya no me refiero tanto a los 18 meses, sino un niño más grande de 4 años que ya debe comenzar a comunicarse. O por ejemplo el mantener la mirada, que es algo que los papás más comúnmente notan, que mi hijo no sostiene la mirada. Lo otro importante, que mi niño no señala cuando quiere algo, porque como no habla, se supone que debe señalar cuando quiere algo. Es una adquisición que se hace en el neurodesarrollo a partir de los 11 meses y yo debo señalar. Estos niños no señalan, estos niños agarran a sus papitos de la mano y lo llevan hasta, por ejemplo, la nevera o el lugar donde ellos quieren algo. Otra señal es la forma en que ellos juegan, porque ahora los papás están con estos niños 24 horas y observan que su niño no juega. ¿Qué hace su niño? Si tiene carritos, todos los alinea, pero no juega con el carro como si fuera un rum, hacen este sonido, no lo hacen, sino que ellos alinean los juguetes o tratan de organizar por grupos de colores o de formas, pero no juegan como tal. Por ejemplo, los Legos tratan solamente de hacer torres porque realmente no saben que pueden construir, por ejemplo, una casa. En el caso de las niñas, porque nosotros tendemos a que a las niñas le damos muñecas y a los niños les damos carritos, las niñas no son capaces de entender que a la bebé muñeca o al oso uno le da el tetero. Ellos no juegan de esa forma, ellas ni siquiera sienten un poco de amor
por la muñeca. Entonces digamos que en estos momentos que estamos todo el día con estos niños, nos estamos dando cuenta que hay ciertas manifestaciones al juego que no son las adecuadas. También podemos ver, porque como estamos en el encierro, estos niños empiezan a manifestar aleteos cuando están muy excitados o algo les molesta, gritos, llantos inesperados, que no entendemos el por qué y ellos no son capaces de explicárnoslo, o la autoagresión, es decir, que ellos se comiencen a pegar o se golpean contra la pared. También vemos estos movimientos alrededor de las sillas o de la mesa, corriendo por mucho tiempo, y nosotros nunca habíamos visto estos comportamientos, porque claro, no estábamos con ellos a la hora del juego, porque a la hora del juego pues estábamos trabajando. Muchas gracias, doctora Yadia Vergara, por cada uno de estos aportes importantes para que la población en casa los ponga en práctica si tienen a un familiar con esta condición. Betseray.